Estamos con Rodrigo Alonso, secretario general del Sindicato Solidaridad. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, habrá mucha gente que todavía no conozca su sindicato o no sepa cuáles son las funciones concretas que desempeñan y tendrá la oportunidad de conocerlo este fin de semana en el Festival Viva 22 que organiza Vox, donde tienen ustedes una caseta. Me gustaría que nos diese algún detalle más. Bueno, ya repetimos, el año pasado también tuvimos un stand, este año volvemos a tener un stand y vamos con la misma ilusión con la que nacimos, que es precisamente, pues te contesto a lo primero que casi me preguntabas, ¿no? ¿Qué es el Sindicato Solidaridad? Pues ni más ni menos que un sindicato que defiende a los intereses de los trabajadores de España. Los trabajadores de España, con el sindicalismo de clase, de UGT y comisiones obreras, que son los sindicatos más representativos, llevan tiempo abandonados porque estos sindicatos, al estar subvencionados, al estar amamantados de esa oligarquía del poder y de los gobiernos de turno, han abandonado lo que es la defensa pura y dura del trabajador. Y en esa estamos, por eso vimos que era sumamente necesario que el sindicato naciese y después de 2 años, pues la verdad que hemos tenido un crecimiento muy grande, hemos experimentado un crecimiento en afiliación muy grande y en representación también. Y estamos dando la batalla, estamos saliendo a la calle, nosotros ya nos hemos manifestado en más de una ocasión contra la COE, nos hemos manifestado contra el gobierno por la subida de la luz, nos hemos manifestado contra la imposición del catalán en la aula que estuvimos en Barcelona. Es decir, esto es lo que hace el Sindicato Solidaridad. UGT y Comisión Obrera todavía no ha salido a protestar contra la subida de la luz, tampoco ha subido a protestar contra la subida de impuestos, contra la bajada abrumadora del poder adquisitivo, y ellos solamente están preocupados por salir a protestar en Castilla y León contra el recorte de las subvenciones. ¿Verdad? Que cuando le quitan las subvenciones a su chiringuito, pues evidentemente les duele. Pero no les duele la situación actual de los trabajadores. Y esa creemos que es una gran diferencia y una batalla que hay que librar. Lo decía Juanma hace un momento, los sindicatos grandes no se manifiestan contra el propio gobierno. Entonces, ¿los trabajadores quedarán completamente, en su opinión, desamparados por su parte? Totalmente. El principal culpable de la situación que tienen ahora mismo los trabajadores es el gobierno de España. Estamos hablando que los sueldos, al hilo de lo que hablaban los compañeros en la mesa, los sueldos en España, la pérdida de poder adquisitivo, porque así es como hay que hablar de los sueldos, no, con todo mi respeto al último comentario, no lo que cobra en un país o lo que cobra otro país, sino en términos de poder adquisitivo. Y lo cierto y verdad es que el poder adquisitivo desde el año 80 en España estamos en pérdida de un 50% prácticamente. Y contra eso hay que luchar. Pero para luchar contra eso hay que ahondar en el problema de por qué se ha llegado a esa situación para dar la solución idónea y oportuna. Y hemos llegado a esta situación por las distintas políticas de los distintos gobiernos, porque cada vez el Estado se ha hecho cada vez más grande, ese Estado de las autonomías cada vez se ha hecho más grande, y todo eso al final redunda en una falta de recaudación, una falta de impuestos para tener que financiar toda esa megaestructura innecesaria. Le voy a dar un dato. El Instituto de Estudios Económicos cifra ese aparato del Estado de la Autonomía como gasto superfluo en 55.000 millones de euros. Es decir, si ahora mismo se quitasen todo lo que están en el entramado de la autonomía, los ciudadanos, los trabajadores no notarían nada, y está cifrado en 55.000 millones de euros. Eso al final redunda en los sueldos y en los salarios de los trabajadores. ¿Por qué? Porque para poder mantener toda esa estructura que no sirve, hay que subir los impuestos. Por tanto, la consecuencia es que baja el poder adquisitivo. ¿Podríamos deducir con lo que usted está diciendo que está a favor de las declaraciones que hizo hace una semana, 10 días, Escrivá, sobre centralizar? Nosotros, más que centralizar, lo que hay que hacer es empezar a devolver competencia de la autonomía al gobierno central, pero desde ya. Es decir, no podemos seguir, tenemos que empezar a elegir entre un estado del bienestar garante, hay que empezar a elegir en que los trabajadores tengan unas buenas condiciones de trabajo, unas buenas condiciones laborales y un buen sueldo,
o el Estado de la autonomía. Esa es la elección que hay que hacer. Y todos los gobiernos de izquierda a derecha, hasta ahora, ninguno todavía se ha planteado hacer ese retorno de competencia al Estado. Hablaba usted, señor Alonso, hace un momento de Castilla y León. Comisiones Obreras y UGT han insistido a Mañueco, al presidente de Castilla y León, para dejar a un lado a Vox en el diálogo social. ¿Considera que terminará cediendo? Si terminase cediendo, sería un gravísimo error para el conjunto de los trabajadores, no solo de Castilla y León, sino de todo el país. ¿Por qué? Porque estaríamos dando un mensaje, o se estaría dando un mensaje que daría lugar a equivocaciones. Apartar a Vox como segunda fuerza de gobierno en Castilla y León del diálogo social, estamos hablando de privar a la tercera fuerza política, elegida democráticamente en la urna, de poder participar de esa pluralidad sindical y política. Es decir, lo que están diciendo Comisiones Obreras y UGT son directrices propias de gobiernos dictatoriales. Estamos hablando de que serían voluntades de un autócrata. Probablemente Pedro Sánchez lo vería con muy buenos ojos, pero al conjunto de la ciudadanía, al conjunto de los trabajadores, apartar a Vox del diálogo social, creemos que es un auténtico atentado contra la propia democracia. Señor Alonso, pues nos quedamos sin tiempo, tenemos que finalizar la entrevista, nos quedan muchas cuestiones por tratar, pero les recordamos a la audiencia, este fin de semana en la caseta del Sindicato Solidaridad, en el Festival Viva Vox, Viva 2022, podrán aclarar todas estas cuestiones con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Lo invitamos a todos los trabajadores que vengan, que pasen por la caseta del Sindicato Solidaridad y que puedan palpar que es un sindicato que ya está aquí, férreo en la lucha por la defensa de los trabajadores de España, y que vamos a dar la batalla en la calle contra el gobierno para exigirle mayor soberanía, una bajada de impuestos, mejores condiciones salariales, mejores condiciones en el empleo y sobre todo pedirle a este gobierno que convoque elecciones y que devuelva la voluntad a la soberanía del pueblo, que no se le olvide que el pueblo en España es soberano. Pues queda dicho, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, pues muchísimas gracias, Sofía, muchísimas gracias, Rodrigo.